Iglesia, como su pueblo, para adorarlo. Y por eso es que, si usted recuerda el tema que veíamos y se concluía acerca de nuestra verdadera adoración a Dios, la palabra nos motivaba, hermanos, y nos enseñaba que cuando nos acercamos como iglesia, debe ser para nosotros un motivo de gozo y de alegría. ¿Sí lo recuerda? Bueno, en Salmos 122:1, Salmos capítulo 122, versículo 1. Espero que haya sido esto lo que usted sintió esta mañana al abrir sus ojos. Dice el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y aunque es cierto que este lugar literalmente y físicamente no es la casa de Dios, pero cuando usted y yo nos congregamos, hermanos, lo hacemos como la iglesia de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Así que, ¿qué sintió usted esta mañana al abrir sus ojos y cayó en cuenta nuevamente que era domingo? ¿Qué sintió, hermano, hermana? ¿Alegría? Dijo, qué bueno, hoy es domingo, me voy a ver con mis hermanos. Qué bueno, hoy es domingo, voy a reunirme para adorar a Dios. O se levantaron, ay, otra vez domingo, ¿verdad? Y yo que hoy quería dormir bastante, es el único día que tengo para descansar. Bueno, eso dicen algunos, ¿no? Que es el único día que tienen para descansar, porque ocupan sus energías en tantas cosas que el día del Señor ya están cansados completamente. Pero qué bueno que nosotros que hoy estamos aquí hemos sentido eso, que es un motivo de gozo y de alegría poder congregarnos. Así que sintámonos bienvenidos como miembros de la Iglesia del Señor, miembros de la Iglesia de Cristo, y para eso dele un fuerte abrazo, un saludo fraternal a su hermano, a su hermana, a su amigo, a la visita que hoy nos acompaña. Porque es motivo de alegría estar aquí reunidos. Sucede. Hay alegría en cada uno de nosotros, gracias a Dios. Qué particular, no sé si usted lo ha notado, que la mayoría de los eventos deportivos se celebran el día domingo. ¿Sí lo ha notado? ¿Usted cree que detrás de eso solamente están los millones que se mueven? A veces nosotros no vemos todo lo que el diablo maquina detrás de estas cosas. Y es una agenda diabólica de que muchos eventos deportivos a los cuales muchos de nosotros quisiéramos asistir coinciden precisamente con el día del Señor. ¿Sí o no? La gente quiere irse de vacaciones y quiere salir el día domingo. Quieren compartir con su familia el día domingo. Y no es malo compartir con la familia. El punto es hasta dónde nosotros estamos viendo el trasfondo de lo que hay en eso. Así que espero que los estudios que vamos a iniciar a partir de hoy nos ayuden una vez más a afianzar nuestros corazones en la necesidad que tenemos de seguir no solamente congregándonos, sino de seguir viviendo para el Señor. Vamos a estar meditando, hermanos, en el Hebreos capítulo 12, no versículo por versículo, pero sí vamos a estar haciendo hincapié en algunos pasajes de todo el capítulo 12. Hoy vamos a iniciar con el versículo 1. Y tenemos, hermanos, como título para este tema el día de hoy, corriendo con paciencia. Hermano, hermana, la vida cristiana no es algo que solamente vivimos el domingo. Usted ve en el mundo deportivo y las maratones son casi todos los domingos. Bueno, el cristiano no es que se inscribió en una maratón que solamente se compite el domingo. El cristiano está en una maratón de día tras día, tras día, tras día, tras día. Y por eso es que la palabra corriendo con paciencia, lo que nos está diciendo, hermanos, es que nosotros debemos avanzar y avanzar con perseverancia, porque la paciencia lo que denota es eso, perseverancia, firmeza,
ser constantes en algo. Y el cristiano está llamado a todo eso. Ahora, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche, hermano y hermana, lo primero que debemos notar es que el escritor de esta carta, el autor de esta carta, que se especula que fue Pablo, que fue Bernabé, que fue Pedro, lo cierto es que fue inspirada por el Espíritu Santo, y eso ya nos da tranquilidad. El escritor de esta carta utiliza una frase transicional, que es la frase "por tanto". Esa frase es utilizada muchas veces en las Escrituras, mayormente por el apóstol Pablo. Y esa frasecita lo que nos quiere enseñar es cómo se debe pasar de una enseñanza doctrinal, teórica, a la aplicación práctica de esa enseñanza. A la aplicación práctica de la enseñanza. No siempre vamos a encontrar la frase "por tanto", en ocasiones vamos a encontrar la frase "por lo cual", "así que" o "por lo demás". Pero en este caso el apóstol Pablo utiliza la frase "por tanto". ¿Cómo sabemos que lo que quiere enseñar es eso, de pasarnos de la enseñanza doctrinal a la práctica? Bueno, tenemos varios ejemplos, y uno de ellos está en Efesios capítulo 6, versículo 12 y versículo 13, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, por eso que nos acaba de decir, porque tenemos una lucha espiritual contra todo un ejército diabólico. Por esa razón, tomen toda la armadura de Dios. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es: ¿acaso Pablo estaba pensando solamente en aquellos que sirven en la iglesia? ¿O en quiénes estaba pensando Pablo? En todos. Así que si tú, hermano y hermana, no importa el tiempo que lleves de cristiano, si tú no entiendes que tienes una lucha espiritual y no te estás colocando toda la armadura de Dios, tú vas a estar viviendo tu vida cristiana de derrota en derrota, en derrota, en derrota. Es por eso que hay personas que dicen: hermano, yo he intentado, yo he luchado salir de este pecado y no salgo. No busques más. La razón es que no te has vestido de toda la armadura de Dios, porque no has entendido que tienes una lucha espiritual. Eso es lo que quiere decir la frase "por tanto". Ahora, encontramos también esta misma enseñanza en Filipenses capítulo 2, versículo 9, acerca de la frase transicional. Del 9 al 12 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo que cantábamos ahora acerca de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, por esa razón, porque un día todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos y para dar cuenta de cada palabra ociosa que salió de nuestra boca, que a veces no pensamos que es así, y le damos rienda suelta a la lengua. Pero dice la Escritura que un día esa misma lengua que utilizamos aquí para hacerle daño a los demás, esa lengua que utilizamos para ofender, para agraviar, para mentir acerca de otros, para criticar, para cuestionar, para señalar, para juzgar, dice que esa misma lengua un día tendrá que confesar a Jesucristo. Por tanto, versículo 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está la frase "por tanto". Porque entendemos las implicaciones que un día tendremos delante de Dios, que vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos. Dice el apóstol Pablo: por esa razón, amados míos, obedezcan no solamente cuando tienen un hermano al lado. Hijos, obedezcan no solamente cuando sus padres están ahí. Trabajadores, sean honrados, sean honestos en el trabajo y rindan no solamente cuando el jefe los está viendo, sino que tenemos que hacerlo porque un día tendremos que dar cuenta delante de Dios.
que nuestra obediencia sea siempre, porque sabemos que Dios nos está observando. Y por último, para ver el último de estos ejemplos acerca de esta frase transicional, la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 en adelante. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Escucha, hermano y hermana, un día este cuerpo que se enferma, que se cansa, que se debilita, un día será transformado. Aquellos hermanos nuestros que hoy están enfermos, debilitados y que nos entristece cuando mueren, un día también esos cuerpos serán transformados. Y eso, hermanos, debe darnos a nosotros gozo, confianza y tranquilidad. Por eso es que dice el apóstol Pablo, por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles? Que todos nosotros un día partiremos de este mundo, vivos o muertos, porque no todos gustarán la muerte, pero todos partiremos de este mundo, y eso nos debe alentar, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y tenemos muchos más ejemplos en las Escrituras. Cuando usted lea la palabra, eso le ayudará a tener un poquito más de entendimiento. Cuando vea la palabra, por tanto, por lo cual, así que, por lo demás, usted entenderá que está pasando de la teoría doctrinal a la práctica de esa doctrina. Esto nos deja ver, hermanos, que cuando usted y yo escuchamos una enseñanza acerca de un tema que antes no conocíamos, y espero que usted lo siga experimentando, yo lo sigo experimentando, sigo aprendiendo más del Señor, sigo conociendo más de la palabra, porque la sabiduría de Dios es profunda y no hay ningún ser humano que la pueda entender completamente, porque Él es perfecto, Él es eterno, Él es sabio. Nosotros somos imperfectos, no somos del todo sabios y no somos eternos. Por eso siempre estaremos nosotros aprendiendo de Dios. Pero cuando usted y yo estudiamos un tema, lo conocemos, lo entendemos y hasta nos emocionamos. Yo no sé si usted se emociona cuando escucha la palabra de Dios acerca de un tema que usted nunca había escuchado o que no había entendido, y usted logra entenderlo. Como los griegos decimos, eureka. Se abrió, lo entendí. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, gloria a Dios. Porque ahora entiendo completamente este tema. Ahora, cuando eso suceda, nosotros no debemos pensar que ya hemos cumplido el propósito por el cual nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Porque algunos piensan eso, que todo lo que tiene que ver con los estudios es que lleguemos nosotros a conocer doctrina, teología y teoría solamente. No, hermanos. Cuando usted y yo estudiamos un tema acerca de la palabra de Dios, ese tema nos tiene que llevar a la aplicación práctica, porque de nada sirve la buena doctrina sin la aplicación práctica. Escuche, de nada sirve que tengamos una buena doctrina, una buena teología, una buena enseñanza, una doctrina ortodoxa, si nosotros no ponemos en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Eso es lo mismo que si usted tuviera un terreno para construir una casa, y usted sabe que ese terreno es el indicado para construir su vivienda, que usted tenga todos los materiales para construir la vivienda, que usted tenga todo el estudio de cómo se debe construir la vivienda, pero usted nunca pone manos a la obra para construirla. ¿De qué le va a servir? No importa si el terreno es apto, no importa si usted sabe cómo se construye la casa, no importa si los materiales que usted tiene son los mejores materiales que usted pudiera conseguir para que esa vivienda quede bien hecha. No importa. Si no ponemos manos a la obra, lo único que tendremos es un terreno con una pila de materiales allí, no una casa. Es lo mismo que sucede cuando escuchamos la palabra de Dios, entendemos la doctrina, entendemos la teología,
pero no ponemos en práctica lo que aprendemos. Esto mismo enseñó Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escuchen lo que dice Jesús, que el hombre sabio que construye su casa sobre la roca no es el que escucha y entiende. Eso no dice la palabra. ¿O sí? Jesús no dice que la persona que está edificando bien su vida, su familia, es la persona que tiene un entendimiento perfecto de la doctrina. Eso no dice. Lo que Jesús dice es: cualquiera que me oye estas palabras y pone manos a la obra, aplica lo que ha aprendido, pone en práctica lo que ha escuchado, esa persona es sabia. Así que no nos sorprendamos con el que sabe mucho, sino con el que hace lo que sabe hacer. Porque a veces nosotros decimos que es sabia una persona que sabe sobre algún tema, que habla de todo, absolutamente todo, que tiene conocimiento político, que tiene conocimiento de la historia, matemático, físico, químico, biológico, astrológico, pero que no pone en práctica nada de lo que sabe. Y a veces nosotros pensamos: qué sabio es esa persona, qué sabia es esa persona, pero ¿está poniendo en práctica lo que sabe? Porque recuerde que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, no se nos preguntará cuánto supimos de Él, sino cuánto pusimos en práctica de lo que sabíamos de Él. A Dios no lo vamos a sorprender porque tengamos mucho conocimiento. Dios se agrada de que el conocimiento que tengamos lo pongamos en práctica. De eso se agrada a Dios. Y por eso es que la carrera que tenemos por delante es de paciencia, hermanos. No todo lo vamos a saber en un día, pero sí todo lo que sepamos debemos colocarlo en práctica día tras día, con perseverancia y con paciencia. Ahora, ya que tenemos una base sobre la cual vamos a estar estudiando el capítulo 12 de Hebreos, vamos a comenzar identificando a esa nube de testigos que se nos menciona en ese versículo 1. Dice que nosotros debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque tenemos en derredor nuestro una nube grande de testigos. Y escúcheme, esos testigos, Pablo dice que no solamente estaban para ellos, porque el verbo en el que está escrito, también nosotros, está en un tiempo perfecto que incluye a todos los cristianos que estarían leyendo este capítulo 12. Todos nosotros seguimos teniendo a todas estas personas como testigos para nosotros. Otra cosa que llama la atención en este pasaje, en el capítulo 11, esta es la nube de testigos. No son las personas que están aquí. La nube de testigos son todos los que están en el capítulo 11, pero algo que llama la atención es que el que escribió este relato conocía muy bien la historia del pueblo de Israel, porque colocó en orden cronológico a todos esos héroes de la fe. Comienza con Abel y termina con Samuel, y luego dice, y todos los profetas. Y los colocó en orden cronológico. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, y le animo a que lea Hebreos, usted se va a dar cuenta que a pesar de que fue inspirado por Dios, o más bien, además de que fue inspirado por Dios, quien escribió conocía la historia del pueblo. Por eso se cree que el que escribió el libro de Hebreos tenía que ser un judío, no podía ser un gentil, porque conocía en detalles todo lo que se hacía en el templo, los sacrificios, los utensilios, el arca, el maná, lo que hicieron los judíos, cómo se debía presentar el sacerdote, cuántas veces se debía rociar los elementos con la sangre. Conocía a perfección la ley judía y todo lo que tenía que ver con los ritos. Ahora, otra enseñanza, hermanos, que salta a la vista en este capítulo 12, versículo 1, es que identifica a una gran cantidad de personajes, a un grupo selecto, como algunos comentaristas bíblicos han llamado, que aquí se encuentra la galería de los héroes de la fe,
y nos coloca allí como ejemplo a hombres y mujeres que fueron usados por Dios para cumplir sus propósitos, no solo en ese tiempo, hermanos. Porque miren, nosotros estamos leyendo esta carta siglos después, miles de años después, y todavía esos hombres siguen sirviendo como referente para nosotros. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, en adelante dice la palabra de Dios: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y escuche, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros, los cristianos, estamos viviendo los últimos tiempos. Recuerde que la historia del hombre está dividida en diferentes épocas. Algunos la dividen solamente en antediluviano y postdiluviano. La Escritura la divide en más tiempos. En la era patriarcal, la era mosaica, la era antes del diluvio, la era después del diluvio, la era de los profetas, en donde Dios habló por medio de ellos, y la era cristiana, en donde Dios habló por medio de su Hijo. Y ya nosotros estamos en los últimos tiempos. Y todo lo que está escrito, hermano, todo lo que usted encuentra en la palabra de Dios, allá en el Antiguo Testamento, no es, hermano, para que usted lo tenga archivado. Es para que nosotros vayamos allá y veamos que Dios actúa cuando Dios ve pecado en el hombre y el hombre no se arrepiente. Dice que todas esas cosas quedaron escritas para nosotros, para que nos sirvieran como ejemplo, para que nosotros nos diéramos cuenta que Dios actuó y seguirá actuando con justicia. Así que no desechemos las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque quien desecha las enseñanzas del Antiguo Testamento está desechando a Dios, porque Dios la inspiró. El Antiguo Testamento no es, como decía un comentarista, el desafortunado prefacio de la parte del libro que en verdad nos interesa. El Antiguo Testamento es la mitad del mapa que necesitamos para llegar a Cristo. Porque si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que hizo Cristo, que vivió Cristo, aún el sacrificio de Cristo, no entenderíamos en qué nos beneficiaría a nosotros si no estudiáramos cómo era que beneficiaba el sacrificio de Cristo a las personas, o más bien el sacrificio de los animales a las personas cuando pecaban. Necesitamos, hermanos, escuchar lo que Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, no como una ley, pero sí como principios dados por Dios, para nosotros vivir todavía en ellos. Ahora, lo que no quiere decir Hebreos capítulo 12, y no sé cuántos de ustedes tenían esta interpretación, cuando dice que nosotros tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, lo que no quiere decir este pasaje es que ellos están como espectadores. Algunos se imaginan a los héroes de la fe por allá arriba como en un palco, como en esos teatros antiguos, donde las personas estaban en un palco, según el orden o según la capacidad económica podían adquirir un buen lugar. Y que entonces nosotros estábamos aquí viviendo la vida cristiana, ellos allá observándonos, a ver, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y tú qué haces? ¡Qué mal! Yo no lo hubiera hecho así. Mira cómo yo viví la vida cristiana. No sé cuántos de nosotros tenemos esa idea, o creíamos que eso era lo que quería decir este pasaje. Es la misma idea que muchas personas tienen acerca de los seres queridos que han muerto. Algunos llegan a pensar, bueno, mi mamá, mi papá que murió, mi abuelita que murió, y ella que me enseñó que no hiciera esto, ¿qué estará sintiendo ahora que está muerta y que me está viendo que yo estoy haciendo esto? Y yo no sé si usted ha escuchado esta frase, debe estar revolcándose en la tumba. ¿La ha escuchado?
Algunos piensan que los seres queridos los están observando allá, que ellos también están en un palco al lado de estos héroes de la fe, viendo lo que usted está haciendo, revolcándose en la tumba o alegrándose cuando nosotros nos estamos comportando bien. Mi papá debe estar feliz. Yo voy a hacer esto porque esta fue la última voluntad de mi padre, fue la última voluntad de mi madre y yo quiero que él se sienta bien allá en los cielos. Mira, eso es antibíblico. Ese pensamiento es antibíblico. Porque nosotros a quien debemos temer es a Dios y no al hombre. Es a Dios y no al hombre. Nosotros debemos tener temor de Dios porque Dios nos está observando todos los días y porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor Jesús lo enseñó en estas palabras en Lucas 12:5. Así que os mostraré a quién debéis temer. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden hacer nada. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Escúchame, tu papá, tu mamá, mi papá, tus familiares que han muerto, ellos no nos van a juzgar. Nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Ellos también van a ser juzgados por Dios, porque ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno de ellos. Ni el día que tú y yo partamos, vamos a estar allá como espectadores viendo lo que hacen nuestros hijos, regocijándonos si se portan bien, sintiendo tristeza si se portan mal. Es Dios a quien debemos dar cuentas. Y a nosotros nos debe eso pesar en el alma, hermanos, para que cada paso que demos lo demos con esa conciencia. Ahora, lo que sí enseña este pasaje, hermanos, es que ellos son testigos. La frase testigo no es la misma frase espectadores. Ese adjetivo calificativo testigos en el griego es martureo, de donde nosotros sacamos la palabra mártir. ¿Qué significa la palabra mártir? Bueno, en la práctica quiere decir una persona que está dispuesta a dar fe y testimonio de lo que cree, aunque eso le cueste la vida. Un ejemplo de ello, hermano, lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2, y yo sé que usted inmediatamente ya pensó en Esteban, el primer mártir de la iglesia, pero allí no se utiliza la palabra mártir. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, que lo estudiamos con la iglesia, sí vemos cómo Dios mismo, cómo el Señor Jesús identifica a Antipas como su testigo fiel. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Por qué se le llama a Antipas testigo fiel? Porque él estuvo dispuesto a morir martirizado por dar testimonio de su fe. La pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana, hermano y hermana, es: ¿tenemos nosotros la misma mentalidad de este hombre de estar dispuestos incluso a perder la vida, no un trabajo? Hay personas que no quieren perder un trabajo. Hay personas que no quieren perder una buena relación de amistad. Hay personas que no están dispuestas a perder una relación con un familiar. Hay personas que no están dispuestas a perder un bien material por dar testimonio de su fe. Estos hombres estuvieron dispuestos a perder incluso su vida porque ellos eran verdaderos testigos. ¿Estamos tú y yo pensando igual que Antipas? ¿Realmente nos consideramos testigos fieles de Dios? ¿O pensamos que somos testigos simplemente porque le predicamos a una persona el plan de salvación correctamente? Ya fui testigo. Un testigo es uno que está dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo. No importa si es un trabajo, no importa si es un bien material, no importa si es una relación con un familiar, no importa si es una relación social, no importa. Un verdadero testigo está dispuesto a todo esto. Así que
teniendo claro, hermanos, y habiendo aclarado, valga la redundancia, lo que es que tenemos una gran nube de testigos, veamos ahora lo que nosotros deberíamos hacer teniendo en cuenta lo que ellos hicieron. Por eso la frase por tanto, porque no se trata solamente de leer el Antiguo Testamento y ver, Abel ofreció un excelente sacrificio. Noé preparó el arca, qué hombre tan obediente. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo. Jacob estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía para volver a la tierra. No es solamente ver todo lo que ellos hicieron. Esa frase, por tanto, lo que nos quiere enseñar es, mira todo lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer y ahora es tu deber imitarlos también a ellos. Es nuestro deber, hermanos, imitar a estos héroes de la fe, no solamente contemplarlos. Ellos no están en una galería como yo no sé cuántos han ido a una galería de arte, a un museo, donde vamos con nuestra cámara fotográfica y vemos, ¡ay, qué cuadro tan hermoso! ¡Qué belleza! ¡Qué pintura! ¡Qué imagen! Y le tomamos la foto. Y seguimos pasando por toda la galería tomando fotos. No, no es para que nosotros le tomemos fotos a lo que estos hombres hicieron. Es para que nosotros tengamos un ejemplo para nosotros hacer lo mismo que ellos. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? Dice la Escritura, se despojaron de todo peso. Y por eso el llamado es a que nosotros también nos despojemos de todo peso y pecado. Hoy no vamos a estudiar la palabra pecado. Hoy vamos a ver solamente lo que es despojarme de todo peso. Y lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que el verbo en el que está escrito, despojémonos, está en la voz activa. ¿Qué quiere decir que se encuentra en la voz activa? Que la acción debe ser voluntaria. Cuando se encuentra en voz pasiva es que otro realiza la acción sobre mí. Por eso cuando la palabra dice que nosotros fuimos santificados, quiere decir de que Dios nos santificó. Pero aquí que nos está diciendo despojémonos, lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros debe tomar una decisión, valga la redundancia, voluntaria, de sacar de su vida cualquier cosa que él considere que no la necesita, que no es útil, que no es una prioridad, porque no es totalmente necesaria para vivir, no solamente en este mundo, sino para vivir agradando a Dios. Y hay muchas cosas, hermanos, que usted y yo estamos cargando como peso, que no son necesarias para vivir en este mundo, ni tampoco para agradar a Dios. Facundo Cabral en una de sus canciones decía que Dios no nos quita cosas, Dios nos aliviana para que podamos volar más fácil. A veces nosotros pensamos que Dios nos está quitando cosas. Y a veces nos sentamos y pensamos, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué me quitaste aquello? Si yo estaba seguro con esto, si yo hice tanto, si trabajé tanto, si luché tanto por esto, ¿por qué me lo quitaste? Dios dice, no, mi hijo, no te he quitado nada. Te estoy alivianando de cargas que no deberías estar llevando. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos voluntariamente a despojarnos de muchas cosas que nos están pesando y que nos están cargando? ¿Qué significa aquí peso? Por eso les dije, no vamos a ver el pecado, porque está separado por una Y. Y si usted estudió por lo menos primaria como yo, sabrá que la Y está separando una cosa de la otra. No podemos decir que está hablando del peso del pecado, porque eso no dice. Despojémonos de todo peso y del pecado. Son dos cosas diferentes. Así que, ¿qué significa aquí, hermanos, peso? Bueno, ese peso del cual nosotros debemos despojarnos voluntariamente, pueden ser, hermanos, aquellas cosas que no son pecado, que son buenas, que pueden ser normales, pero que pueden estar estorbando nuestro avance y crecimiento espiritual. Eso es un peso. Escucha, no es un pecado, aunque vamos a ver más adelante que pueden tener una correlación, porque algo bueno puede llevarme al pecado. Ejemplo,
¿Es necesario comer? Sí. Pero si comemos más de la cuenta y comidas que nos hacen daño es pecado, porque le hacemos daño al cuerpo. ¿Es necesario dormir? Sí. Pero si dormimos más de la cuenta y nos quedamos en la casa durmiendo y no vamos a trabajar y no vamos a estudiar, es un pecado porque nos caemos en la irresponsabilidad. ¿Es necesario trabajar? Sí. Pero si por causa de trabajar dejamos de vivir para el Señor, estamos pecando porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. A esas cosas es a las que me refiero. A hábitos y a prácticas que son buenas, pero que pueden convertirse en un peso en nosotros. Puede ser un gusto, puede ser un apego, incluso puede tener este título, es que es una necesidad, hermano. Pueden tener ese título, pueden tener ese rótulo encima, pero ese rótulo a veces se lo colocamos a cosas que se convierten en una distracción para que yo pueda crecer espiritualmente. Porque esos hábitos, esos gustos, esas prácticas, esos apegos o esas aparentes necesidades comienzan a desplazar el tiempo que yo debería estar utilizando en mi crecimiento espiritual. Por medio de la escritura, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, congregándome, adorando a Dios, meditando en su palabra, visitando a mis hermanos cuando están enfermos, cuando pasan una necesidad, predicando el evangelio a las personas que todavía no conocen el verdadero evangelio. Y esos hábitos comienzan a convertirse en un peso. Porque muchos de nosotros alegamos no tener tiempo para orar. Hermano, hoy no me quedó tiempo para orar. ¿Cuánto has orado esta semana? Hoy acaso desayuno, almuerzo y comida. O como hizo un hermano, no, hermano, yo para que me rinda el tiempo, oro en la mañana, por el desayuno, por el almuerzo, por las medias tardes, por la cena, por las medias 11. Ya oré. Hoy no tuve tiempo de leer. Muchos alegan también no poderse congregar porque están enfermos. Lo curioso y lo particular de esto, hermanos, es que no tienen tiempo, pero usted los ve subiendo fotos al Facebook, cambiando perfiles, cambiando estados, enviando mensajes por WhatsApp, asistiendo a eventos sociales, pero están enfermos. No tienen tiempo. Compartiendo cuánta cosa se sube en el Face, respondiendo a cuánto mensaje se envía por WhatsApp, que se convierten en conversaciones interminables, que yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, que uno lee y cuando ve que eso es largo, usted deja de leerlo. Porque ve que la conversación se volvió interminable. Pero muchos decimos no tener tiempo para nada. Para leer, no tuve tiempo. Para orar, no tuve tiempo. Congregarme, no tuve tiempo y estuve enfermo. Pero usted lo ve en fotos, en lugares que no son su casa. A menos de que usted en su casa tenga piscina, playa, árboles, animales, no sé. Puede ser, ¿no? La casa de Michael Jackson, esa tenía de todo. La casa de Pablo Escobar, Hacienda Nápoles, bueno, él tenía justificación de decir, no salí de casa. Y se tomó foto con hipopótamos, jirafas, cocodrilos, porque no salió. Pero a menos de que nosotros tengamos lo mismo que ellos, salimos de casa. Sí salimos de casa. Sí asistimos a eventos sociales, pero para congregarme y para crecer espiritualmente no tenemos tiempo. Nota, hermanos, cuántos pesos nosotros estamos cargando. ¿Cuántas cosas estamos llevando sobre nosotros? ¿Cuántas cosas que son buenas se están convirtiendo en una carga que no nos han dejado crecer? Mira, hermano, medita en este momento, en el tiempo que tú tienes de cristiano y analiza si el crecimiento espiritual que hoy tienes es coherente con el tiempo que tú llevas de convertido. Medítalo. Yo decía en una ocasión
que cuando usted tiene un bebé, y aquí hay hermanas que tienen bebés, no importa que el bebé se haga en los pañales, da gusto limpiarlo, ¿sí o no? Ahí hasta se pelean a veces. No, yo lo limpio, no, yo lo limpio. No, déjeme a mí. Hasta que comienzan a comer comida de sal. Hasta ahí. Hasta ahí el marido es, no, mija, ese es su deber. Yo traigo los pañales, su deber es limpiarlo. Cuando ya comen sal, ¿no? Pero cuando son niños da gusto limpiarlos. Pero hermanos, no da gusto limpiarle los pañales a un viejo, a un anciano, no da gusto. Es igual en la iglesia. Da gusto a veces uno acercarse a un niño en Cristo y ayudarle en su crecimiento cuando ha caído, cuando tiene dudas, cuando tiene problemas espirituales y necesita de nuestra ayuda. Da gusto acercarse. Pero hermanos que llevan años en la iglesia y que ellos mismos muchas veces ondean la bandera de los años que llevan en la iglesia y siguen cometiendo las mismas cosas de niños, no da gusto. No da gusto. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, escucha, es inexperto en la palabra de justicia, porque por eso es que tú lo ves haciendo unas cosas de niños, comportándose como niños, reaccionando como niños, disgustándose como niños, actuando como niños, discutiendo como niños, exigiendo como niños. Bueno, la razón es que siguen siendo niños, no han crecido, no se han desarrollado, no han madurado, debiendo ser ya maestros. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento ¿de qué? Escucha, la madurez no es lo mismo que tener mucho conocimiento. La madurez es sinónimo de tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Eso es madurez. Porque hay personas que tienen conocimiento, pero no discernimiento. Hay personas que están hinchadas, no gordas. No confundamos la gordura con la hinchazón. Hay personas que están infladas, pero no están gordas. Hay personas que tienen conocimiento, pero no tienen discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y por eso es que tú y yo los vemos actuando siempre sobre las cosas malas. Versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, nuevamente la frase transicional, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Escucha lo que estaba pasando con la iglesia en Jerusalén. Se cree que fue escrita para la iglesia en Jerusalén por todo lo que tiene que ver con el templo judío. Si tú recuerdas, estos hermanos fueron instruidos por parte de un grupo ministerial apostólico, que luego fue conformado también por ancianos, profetas y maestros, como lo vemos en Hechos 15 cuando se realiza el concilio. Tenían, hermano, la doctrina pura, tenían la enseñanza directa, sin contaminación, sin adulteración. Tenían a estos hombres enseñándoles día y noche, como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Y después de unos años, dice el escritor de la carta a los Hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros. Ustedes ya deberían de haber crecido. Ustedes ya deberían de estar enseñando a otros. Ustedes ya deberían de estar poniendo en práctica lo que han aprendido. Pero se están comportando como niños. No tienen discernimiento del bien y del mal.
y tienen necesidad de que se les vuelva a dar leche. Esos son esos hermanos que usted escucha, hermano, ¿fumar es pecado? Hermano, ¿bailar es pecado? Hermano, una cervecita es pecado. Es para la sed, hermano. ¿Es pecado? ¿Celebrar con el mundo las tradiciones del mundo como Halloween o Navidad es pecado? Participar de eventos sociales en donde todo lo que se está buscando es que tú vendas tu conciencia por un plato de lechona, por 50,000 o 100,000 pesos. Hermano, ¿hacer eso es pecado? Debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de que se nos vuelva a dar leche espiritual. Porque estamos, hermanos, distraídos con todo lo que este mundo hace. Nos interesa más lo que pasa en la bolsa de valores en Inglaterra, en Suiza, en Estados Unidos. Hermano y hermana, Dios te puso aquí. Si Dios hubiera querido que tú nacieras en Inglaterra, en Estados Unidos, allá nos hubiera puesto y serías blanco, alto, ojiazul, rubio, de pelo, color rosado, de otro color. Pero nos puso aquí. En vez de estar distraídos con todo lo que pasa en el mundo, ¿por qué no nos estamos nosotros informando de acerca de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí y ahora? Aquí y ahora. Debiendo ser ya maestros, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar las mismas cosas. Pero ¿sabes cuál es una de las causas de esto, hermano y hermana? Por lo cual tú y yo no crecemos, por lo cual tú y yo seguimos necesitando leche, por lo cual tú y yo seguimos sin discernimiento del bien y del mal, por lo cual tú y yo seguimos con apegos, con gustos, con caprichos, con deseos, con hábitos seculares que le están quitando a nuestro espíritu el deseo de estar en la presencia de Dios, de instruirse en la palabra, de orar o de congregarse. La respuesta la tiene el Señor Jesús en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Sí, es 6. Qué pena, hermano. Mateo capítulo 6, versículo 21. Desde el 19 dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Pregúntate, hermano, ¿por qué para ti no es una prioridad ni una necesidad leer la palabra de Dios? Preguntémonos, ¿por qué para nosotros no es una prioridad sacar tiempo en el día para tener oración? Pregúntate, ¿por qué a ti o por qué para ti no es una prioridad congregarte entre semana? Pregúntate, ¿por qué no es una prioridad para ti tener reuniones en tu hogar de edificación con tu familia? ¿Ya sabes la respuesta? La da Jesús. Donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Ahí es la respuesta, hermanos. Ahora, aclaro, no estoy diciendo que sea pecado tener eventos sociales, hábitos sanos como ejercicio, como la lectura de un libro aparte de la palabra de Dios, como ver las noticias, como salir a trotar, como tener un tiempo para descansar. No estoy diciendo que esto sea pecado, pero cuando esas cosas están reemplazando lo que yo debería estar haciendo para crecer espiritualmente, aunque eso sea lícito, no me conviene y no edifica, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y en el 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que Dios nos permite hacer, pero que si yo me doy cuenta que no convienen, que no edifican, aunque me sean lícitas,
yo debo pensar como una persona sabia y decir, esto no más. Veía televisión 3 horas, voy a ver una y voy a utilizar ese mismo tiempo, no es otro, ese mismo tiempo para leer, para orar. Estaba acostumbrado a salir a trotar todos los días. Voy a sacar un día para ir a visitar a un hermano en Cristo. Voy a sacar un día para predicarle el evangelio a una persona. He invertido mi dinero muchas veces en cosas que no necesito en casa. Y decía un predicador, algunos adornan su ignorancia. Es decir, tenemos ignorancia de la palabra de Dios, vamos a un sitio donde venden artículos cristianos y compramos un cuadrito con un letrero, en vez de comprar un libro que nos instruya acerca de la teología. Comentarios sanos de hermanos fieles de la palabra de Dios. Biblias que tengan comentarios bíblicos que nos ayuden a entender un poco más. Pero a veces adornamos nuestra ignorancia. Preferimos escuchar alabanzas. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un problema con un hijo que esté en rebeldía, que llegue con novia o que comience a probar las drogas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner a Jesús Adrián Romero? ¿Le vamos a poner himnos y cantos del camino? ¿Acaso no necesitamos más bien instruirnos para poder enseñar a ese hijo? Pero ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí es donde está nuestro corazón. Y tenemos el escudo. Hermano, dígame, ¿eso es pecado? Porque es que usted está diciendo que yo no puedo hacer esto. Yo no estoy diciendo que no hagan nada. Yo estoy diciendo es que debemos despojarnos de todo peso que nos impida correr con paciencia. Eso y nada más. Pero para ponerla un poco más fácil, haz una lista, hermano y hermana. Y si no puedes, pídele a tu esposa, si es hermana en Cristo, a tu esposo, si es hermano en Cristo, a tus padres, si son hermanos en Cristo, a tus hijos, si son hermanos en Cristo, y si no tienen ningún familiar en Cristo, pídeselo a otro hermano en Cristo. Y dile que te ayude a identificar aquellas cosas que son un peso en tu vida. Si tú no pudiste hacerlo, si yo no pude hacerlo, la lista de las cosas que se han convertido en un peso en mi vida, que me han impedido avanzar en Cristo, entonces pidámosle a otro que nos ayude a identificarlo. Y cuando tengamos esa lista, entonces seamos sabios y despojémonos de todo eso. De nada le sirve a un enfermo ir donde el médico, que el médico le dé un buen diagnóstico, que le mande la medicina acertada para su enfermedad si nunca se la toma. ¿Qué va a hacer con la fórmula? ¿Se la va a frotar? La medicina metida ya en el botiquín no sirve. No sirve. La medicina para nosotros correr con paciencia es despojémonos de todo peso. De aquellas cosas que son buenas, que no son pecado, pero que pueden estar convirtiéndose en ese estorbo para que nosotros avancemos, para que lleguemos a ser el esposo que Dios me manda a ser, no el que mi esposa quiere. Porque hay hombres que quieren ser lo que su esposa quiere para tenerla contenta. Le digo algo, hermano, no la va a tener contenta. Si usted hace lo que ella quiere, ella no va a estar contenta. Si usted hace lo que usted quiere, no va a estar contenta. Si usted hace lo que Dios quiere, puede que tampoco esté contenta, pero Dios va a estar contento. No debemos instruirnos para ser solamente el esposo que nuestra esposa quiere, ni la esposa que el esposo quiere, ni los hijos que los padres quieren. Es para agradar a Dios. Es para agradar a Dios. Así que nosotros necesitamos, hermanos, mirar en nuestras vidas qué es lo que nos está estorbando y poner un orden de prioridades para hacer esos instrumentos útiles en las manos de Dios. A veces somos instrumentos útiles en la empresa que trabajamos, en el negocio que nos produce, pero ¿cuántos estamos siendo servidores útiles comenzando desde nuestros hogares? Hay personas que son talentosas en su trabajo, prosperan en su trabajo, pero sus familias son un desastre. Son un desastre. Porque han puesto un orden de prioridades equivocado.
Hemos puesto un orden de prioridades equivocado. Hay madres que saben preparar alimentos riquísimos, pero no saben cómo aconsejar a sus hijos en Cristo. Tenemos un orden de prioridades invertidos, hermanos. Así que lo que Dios nos dice, hermanos, es que nosotros nos despojemos porque tenemos una carrera por delante y no podemos quedarnos quietos. ¿Qué debemos hacer, hermanos? En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo, hablando de lo que él hacía en su vida como siervo del Señor, que es lo mismo que tú y yo debemos hacer en nuestra vida como hijos de Dios, dice el apóstol Pablo en el 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Escuche, si usted practicó algún deporte de alto rendimiento, no solamente si usted iba a jugar los domingos, si usted salía a montar los domingos, si usted iba a trotar los domingos, sino si usted practicó un deporte de alto rendimiento y usted estuvo sometido a una disciplina, usted podrá recordar que aquellos que nos entrenaban nos colocaban órdenes de esto puedes comer y esto no. Órdenes de qué debíamos comer y a veces eran cosas que no nos gustaban. Come brócoli, come espinaca, come habichuela, come repollo, come coliflor, porque son antioxidantes que se necesitan para desarrollar un buen ejercicio. Come proteínas, come vitaminas, come pasta. Acuéstate a más tardar a las 8:30 de la noche. Disciplina. Y los que estuvimos practicando algún deporte, ¿lo hacíamos o no? Lo hacíamos. Porque queríamos llegar a esa competencia con todas las energías y ganar el primer lugar. Pero esos trofeos, esas medallas que nos ganamos, escuche hermano y hermana, eso se va a quedar aquí en la tierra. Eso se va a oxidar. Dentro de unos años, nuestros hijos estarán jugando con esas moneditas de medallas a la rayuela. Las copas servirán como portadores de lapiceros. De lo que estamos hablando, hermanos, es de nuestra alma. Corre con paciencia por tu alma, hermano y hermana. El atleta de todo se abstiene, aún de cosas que para muchos son normales y son buenas. Aún las personas que practican cualquier deporte, así no sea alto rendimiento, se abstienen de muchas cosas. Se abstienen del trasnocho, se abstienen del licor, se abstienen de helado, de gaseosas, porque quieren practicar un deporte y que su cuerpo pueda dar el máximo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos una carrera que nos lleva a la eternidad? Despojémonos de todo ese peso y del pecado que nos está asediando, que nos está rodeando, que nos está cargando, porque vale la pena, hermanos, vale la pena. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, mira para lo que tú y yo estamos corriendo, mira para lo que tú y yo nos estamos absteniendo de muchas cosas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, mira lo que vamos a alcanzar, hermanos, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha, hermano y hermana, ¿por qué es que nosotros estamos corriendo esta carrera? Porque tenemos una herencia incorruptible, no se puede dañar, incontaminada, va a ser pura, inmarchitable, no se puede echar a perder, pero está reservada, ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Yo recuerdo cuando competía que los trofeos
los colocaban en la mesa antes de uno salir. Allí nos ponían los trofeos y uno decía, ese va a ser mío. Ese va a ser mío. Hermanos, Dios ha hecho lo mismo. Dios ha puesto la salvación delante de nuestros ojos y nos ha dicho, esa va a ser tuya. Lucha por ella, hermano. Lucha por ella. Decídete a despojarte de cualquier cosa que te está estorbando, porque ese premio va a ser tuyo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todos, hermanos, tenemos la misma oportunidad de ganarnos el premio, porque no es un solo premio. Todos recibiremos lo mismo. Todos. Así que vale la pena luchar, hermanos. Solo quien vive para Dios, solo quien ha tomado la decisión voluntariamente de renunciar a muchas cosas que parecen que son buenas y normales en su vida, solamente esa persona puede llegar al final de su vida y decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. 2 Timoteo 4:7. He guardado la fe, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me espera una corona de justicia, la cual el juez justo me dará. Y mire lo que nos dice, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que esperan la venida del Señor. Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a despojarnos, porque todos estamos en la misma carrera. Aquí no hay último. Aquí no hay tal como piensan algunos, y me perdona si usted, hermano, lo piensa, o si alguien que nos pueda estar viendo a través de las redes lo haya pensado. Hermano, yo me conformo con llegar al cielo y que cuando yo esté entrando la puerta se cierre y así sea la puntica de mi vestido quede enganchada en la puerta. No importa si yo entro de último. Hermano, esto es una mentalidad mediocre espiritualmente. Porque tú y yo, todos tenemos el mismo poder para llegar a la meta en las mismas condiciones. Porque el mismo poder que actuó en estos hombres de Hebreos capítulo 11 es el mismo poder que ahora actúa en ti y en mí. Es el mismo poder. A veces uno dice, bueno, ¿y de qué material será que está hecho el hermano fulano que no se cansa, que es fiel, que es constante, que uno lo ve entregado, consagrado, piadoso, que lleva tantos años en el Señor, dando buen testimonio, que es de ejemplo? ¿De qué material será que está hecho? Ve y tócalo. Y te das cuenta que del mismo material que tú y yo. Del mismo material. No es el hombre el que hace la diferencia. Es Dios en el hombre el que hace la diferencia. Y es Dios el que nos dice, corre, no te quedes allí parado, avanza. Y si algo te está estorbando, quítatelo. En esa época, las personas que corrían, si usted se devuelve en la historia, no es la misma ropa de ahora. En esa época todos utilizaban túnicas, hombres y mujeres. La diferencia, los colores. ¿Ya? Por eso algunos que aplican, el hombre no vestirá de mujer ni la mujer vestirá de hombre, entonces la mujer viste de falda y vestido, el hombre de pantalón. Pues en ese contexto no es así. La diferencia eran los colores y la forma de ponerse las túnicas encima, los adornos que se colocaban. Esa era la diferencia. Pero en esa época todos vestían de túnicas y cuando alguien quería correr no podía hacerlo con la túnica extendida. Por eso es que en Efesios capítulo 6 nos dice, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. ¿Qué se tenía que hacer en esa época? Coger un cordón o coger un lazo o una correa, coger la túnica, envolvérsela para atrás y amarrársela con una correa en la cintura para que no nos estorbara. ¿Qué más tenían que hacer? Ellos tenían que quitarse la vara, quitarse el cayado, quitarse la mochila donde llevaban los víveres, quitarse ropa extra, porque ellos querían correr con habilidad. Hoy en día se han ido al extremo. Hoy en día usted ve a las muchachas para nadar y uno dice, ¿y por qué necesitan usar bikini? ¿Será que rinde más? ¿Y por qué para las que van a una carrera o a una maratón tienen que utilizar casi que bikini? ¿Será que rinde más? Se han ido al extremo. Pero lo que la palabra nos dice es que nosotros debemos despojarnos de todo aquello que se convierta en un peso que no nos permita avanzar con habilidad, con ligereza, o como dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia. Despojémonos, hermanos, de todo peso y del pecado. Jóvenes, hablo a ustedes, jóvenes.
No piensen que al ustedes tomar la decisión de renunciar a muchas cosas que para otros jóvenes que no son hijos de Dios les parecen normales, les parecen sanas. No piensen que por ustedes haber renunciado a muchas cosas, por obediencia a Dios, por obediencia a sus padres, ustedes están desperdiciando su vida. No pienses que porque tú no practicas lo mismo que ellos hacen y tú eres diferente en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en las relaciones que tienes con otras personas, en tu forma de pensar, en tu forma de tratar a tus padres, en el respeto que le das a tus padres, en negarte a participar de eventos que ellos participan. No pienses que estás desperdiciando tu vida. No lo estás haciendo. Porque dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Escúchame, joven, ese amigo tuyo, esa amiga tuya que ahora parece que se está divirtiendo en la vida, viviendo en el pecado, un día te le tendrá que dar cuentas a Dios. Él disfrutará ahora y llorará después. Posiblemente tú ahora puedas llorar, porque tienes que renunciar a cosas que para tu edad y tu forma de pensar deberías o podrías estar haciendo. Pero un día tú te gozarás con un gozo eterno, con una alegría eterna, porque te darás cuenta que todo lo que no hiciste en este mundo, ahora lo podrás hacer en los cielos, pero agradando a Dios. Hay personas que están buscando el placer en este mundo, hay personas que están buscando el gozo en este mundo, y lo logran, pero ese gozo y esa alegría es pasajera. Un día llorarán, porque un día tendrán que enfrentarse a Dios y tendrán que dar cuenta de todo esto. Todos nosotros debemos hacer una zapata sólida en nuestras vidas y no cansarnos, sino seguir corriendo, despojándonos todos los días del peso y del pecado que nos asedia, despojándonos de todo aquello que nos distraiga, de todo eso que a veces roba nuestra atención y comienza a desviar nuestra vida. Despojémonos de todas esas cosas para que así Dios pueda seguir formando en nosotros el carácter de su Hijo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12, para terminar, después de este pasaje tendremos una corta oración para darle gracias a Dios por esta enseñanza, y después la oración final. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12, en adelante dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y escuchen, hermanos, hermanas, jóvenes o amigos que nos visitan, o aquellos que nos están viendo, y el mundo pasa. Escuche, el mundo pasa. Tarde o temprano pasa. Si no pasa el mundo, pasamos nosotros por el mundo, pero algo pasa. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos y hermanas, ¿vale la pena despojarnos de todo peso y del pecado por hacer la voluntad de Dios? Vale la pena. Así que corre, hermano.
Corre, hermana, corre, joven, no te canses, no te quedes, no te rindas. Si te has caído, levántate y vuelve a correr. Porque si el justo cayere 7 veces Dios lo levantará. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que ella es verdad y porque sabemos que ella tiene el poder de ayudarnos a encontrar nuevamente el camino si nos hemos extraviado, o a mantenernos en él si hemos estado andando en tu verdad, o de ayudarnos a levantar si hemos tropezado y caído, Señor, de enderezar nuestros pasos, de fortalecernos. Tu palabra es perfecta, es suficiente, es confiable y es fiel. Así que ayúdanos, Señor, a no escatimar ninguna fuerza, ninguna energía, nada que podamos hacer para seguir aprendiendo de ella, porque aprender de ella es conocerte a ti, y conocerte a ti es tener la vida eterna, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a dedicar más tiempo en escudriñar tu palabra, en estudiarla personalmente, como familia y como iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener más tiempo de oración, de meditación, de reflexión, a tener más momentos de congregarnos con nuestros hermanos, para así, Padre, poder despojarnos de aquellas cosas que a veces nos impiden congregarnos y que sabemos, Padre, que podemos desechar si solamente nos disponemos voluntariamente. Así que muchas gracias, Dios, porque creemos que nos has hablado hoy y que a cada uno de nosotros nos enseñarás de cuáles cosas debemos despojarnos para que así podamos seguir avanzando a ese encuentro eterno contigo. En nuestra oración a ti, confiados de que tú haces y harás mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque tu poder, Padre, se manifestará en nuestras vidas, no para darnos gusto en lo que te estamos pidiendo, sino para que tu nombre sea glorificado. Así que con esa fe te hemos orado y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a quedar, hermanos, con la oración final. Nuestro hermano Alberto.